Hola de nuevo. Procedamos a analizar la patogenia. Changos, el universo conspira contra mí, se borró el progreso que llevaba por enésima vez XD. Regresamos el tema. En pocas palabras, la patogenia es la llegada de la bacteria al sistema nervioso central. Mientras que la fisiopatología es, una vez dentro, cómo le hace la bacteria para hacer tanto caos. Antes de que las bacterias capsuladas logren llegar al sistema nervioso central, deben superar una gran cantidad de obstáculos puestos por el organismo. Pero continuemos. Pero básicamente esos muchos obstáculos se resumen en dos. El sistema inmune humoral y celular. Y la barrera hematoencefálica. BBB es corto para Blood-Brain Barrier. La primera se representa por la espada del guerrero cruzado en Tierra Santa pues concuerda más con ataques ofensivos. Mientras que la BBB se representa por el escudo pues es más defensivo que ofensivo. Pero básicamente esos muchos obstáculos se resumen en dos. El sistema inmune humoral y celular. Y la barrera hematoencefálica. BBB es corto para Blood-Brain Barrier. La primera se representa por la espada del guerrero cruzado en Tierra Santa pues concuerda más con ataques ofensivos. Mientras que la BBB se representa por el escudo pues es más defensivo que ofensivo. Empecemos de lleno con la patogenia. Este proceso ocurre en tres fases secuenciales. Primero la bacteria coloniza la nasofaringe al entrar al organismo. Si la bacteria supera este primer nivel de dificultad, asciende a la fase 2 que es la transportación de la bacteria por la sangre. Los tres protagonistas son bacterias inmóviles, por lo que se mueven a expensas del movimiento ajeno, o sea, la circulación sanguínea, también conocido como bacteremia. En la sangre la bacteria zopenca se las ve difícil pues la sangre cuenta con un arsenal amplio de armas matabacterias. Pero si esta bacteria supera el nivel 2, asciende a la fase 3. Aquí es cuando la bacteria llega a las meninges, atravesando la BBB. Por lo general la patogenia sucede en la secuencia comentada, tal como en este esquema se plasma. ¡Sorpresa! Yo también sé hacer lo mismo que tú. Y ahora, no me digas que te dolió. ¿No que eras inmortal? Discutamos la fase 1 de colonización. En realidad la mucosa de las vías aéreas superiores hacen un excelente trabajo en evitar la bacteremia, incluso si cepas patógenas llegan a depositarse por gotículas transmitidas por portadores. Esto quiere decir que muchos de nosotros muy probablemente hayamos estado en contacto con un patógeno meníngeo, pero el epitelio de la vía superior le dio tal tremenda paliza que ya ni siquiera quiso regresar el patógeno. Pero cuando llega a depositarse y proliferar, suceden estos mecanismos. Inmediatamente al depositarse en la mucosa, el meningococo, neumococo, o el coco encuentra un ambiente favorable, una mucosa debilitada gracias a la previa presencia de otros factores debilitantes de la mucosa, en especial, la presencia de otros microorganismos. Una vez en la mucosa vulnerable, la bacteria se adhiere. Al adherirse, su contacto le resulta tóxico y dañino al epitelio por lo que el epitelio muere, permitiendo su entrada al torrente sanguíneo. En cuanto a la interacción entre microorganismos, MOS es corto para microorganismos XD. La microbiota de la nasofaringe es una comunidad compleja de bacterias y otros que pueden potenciar o inhibir la colonización de nuestras protagonistas villanas bacterias patógenas. Sin embargo, la foto anterior da una impresión demasiado elegante de dicha microbiota. Más bien la microbiota es como una horda de zombies que se acumulan en la muralla para acceder a la ciudad. En todo ese tumulto de microorganismos compitiendo por acceder destacan dos: Haemophilus influenzae tipo B y el neumococo. Estas compiten a morir, literal, por ser quienes logran invadir las meninges. Haemophilus tipo B evoca respuesta inmune específica contra de neumococo, mientras que el neumococo sintetiza peróxido de hidrógeno y de esta manera le regresa el golpazo al Haemophilus. Aunado al muy comentado factor de virulencia de la cápsula, también existe otro factor de virulencia que son los pili. Los pili se adhieren al epitelio. Sin embargo, a veces los cocos reciben una pequeña ayuda en su obra maligna de parte de los virus. Relación meningococo-virus de la influenza A. Según el Tratado de Pediatría, tal virus puede ayudar a contribuir a la infección bacteriana. Pero, ¿precisamente cómo sucede esto? La hipótesis más aceptada dice que los virus, en concreto, el virus de la influenza A ayuda mediante dos mecanismos. Primero con mecanismos genéricos tales como disrupción epitelial citopática, disfunción de los fagocitos y de las citoquinas. Pero el segundo mecanismo se trata de la neuraminidasa. Para entender esto, primero démosle un vistazo al meningococo B, el que predomina en Occidente. Ahora hay que hacer otro vistazo pero a la cápsula.
Se trata del ácido siálico, uno de los varios tipos de ácidos neuroamínicos, los cuales se encontraron por primera vez en tejido nervioso. De ahí el nombre. Se trata del ácido siálico, uno de los varios tipos de ácidos neuroamínicos, los cuales se encontraron por primera vez en tejido nervioso y son azúcares animados ácidos. De ahí el nombre. En las membranas de las células de la mucosa faríngea hay ácido siálico. El motivo para que abunde dicha molécula en la superficie epitelial es su atributo de ser polar. Dicho atributo lo convierte en un excelente candidato para formar parte del extremo funcional de las selectinas, las cuales son glicoproteínas porque en su polo externo tienen azúcares. De la palabra en latín, legere, que significa leer, deriva la palabra lectina y selectina, pues hace alusión a su función de leer y seleccionar moléculas a las cuales se adherirán con alta especificidad. La palabra leg, con el significado de recoger selectivamente, del idioma proto-indoeuropeo de hace 5 milenios se transformó en lesen en el actual idioma alemán, que significa leer, lisen en el idioma extinto gótico, lengua hermana del alemán, que solía significarse cosechar, logos en griego que significa palabra, lexis que significa discurso y legere y lectus en latín. El ácido siálico del meningococo sirve de camuflaje pues mimetiza el ácido siálico endógeno de las selectinas. También sirve para atraer el agua y mejorar el flujo celular de agua pues es hidrófilo. De hecho, la viscosidad de la saliva se atribuye al ácido siálico. Sialon significa saliva en griego. La neuraminidasa viral clivea el ácido siálico capsular. Por alguna razón esto mejora la adhesión del meningococo. Pero no entiendo cómo, de hecho todavía no se sabe exactamente cómo el clivaje del ácido siálico capsular permite la adhesión a selectinas. Si se desea indagar en la bibliografía consultada, en la parte inferior se encuentra la referencia bibliográfica. La neuraminidasa viral clivea el ácido siálico capsular. Por alguna razón esto mejora la adhesión del meningococo. Pero no entiendo cómo, de hecho todavía no se sabe exactamente cómo el clivaje del ácido siálico capsular permite la adhesión a selectinas. Si se desea indagar en la bibliografía consultada, en la parte inferior se encuentra la referencia bibliográfica. ¿Y eso qué tiene que ver con meningitis? Siempre pones puras fobadas innecesarias en tus diapos, déjate de cosas y pon solo lo importante. ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Por fin. Sé que llegó la hora porque hoy es tu último día. Saiyajin. Goku Black has been kicked out of the server by Andrecito. ¡Me parece bien! ¡Excelente! ¡Eres un sujeto impresionante! Serás nombrado el comandante supremo de las fuerzas de Freezer. El meningococo puede atravesar el epitelio de una manera menos violenta mediante su fagocitosis en el polo apical y su exocitosis en el polo basal. O sea, un transporte transcelular, y la célula epitelial le da semáforo verde como si se tratase de algo no dañino, pues no llega a captar que en realidad está transportando dentro de sí a un maldito asesino. Una vez la inepta bacteria atraviesa el epitelio, accede al torrente sanguíneo. A pesar del gran arsenal que la sangre dispone para eliminar patógenos, los capsulados logran evadir todo esto gracias a su cápsula, pues la cápsula polisacárida evade el sistema inmune, evita su opsonización y fagocitosis. En la parte superior se aprecia una célula linfócita B cuyos anticuerpos reconocen a un meningococo poco virulento. Pero abajo, el leucocito se enfrenta a un meningococo capsulado camuflajeado, pero no logra ver detrás de ese disfraz de ovejita hay un lobo feroz. La cápsula del Hemophilus posee azúcares antifagocíticos llamados polirribosa fosfato, la cual se le conoce por las siglas PRP.
La vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B suele tener PRP purificado para inducir anticuerpos anti-PRP. El patógeno asciende a la fase 3 o mejor dicho, ingreso al sistema nervioso central. La bacteria tonta tiene al menos 3 formas de cruzar la barrera hematoencefálica que son rutas transcelulares como la comentada previamente, rutas paracelulares violentas, o mediante lo que se denomina cabellos de Troya que son fagocitos infectados cruzando la barrera hematoencefálica. Aquí es cuando la bacteria dice, por fin, he llegado a la cima. Las bacterias penetran en el LCR a través del plexo coroideo de los ventrículos laterales y de las meninges, y después circulan hasta el LCR extracerebral y el espacio subaracnoideo. Es debido a esta diseminación mediante el flujo de LCR por la que meningitis es una inflamación difusa y no local, aunque sí que pueden haber zonas aún más afectadas que otras. Pena, ¿qué dijiste? Oh no, ¿qué estarán haciendo? Quieres llegar al cerebro, pero están hartos de tener que adherirse al epitelio, viajar por la sangre, evadir molestos complementos. Les tengo la solución. ¿Bacterias en cerebro? Rayos, aquí viene la fisiopato.